Hola, buen día. Este es el informe semanal prometido. Empezamos como siempre por el tema coronavirus. Los grandes números nos están indicando que la curva ha vuelto a aplanarse. Me refiero particularmente a los casos activos, recordando que los casos activos surgen del total de casos ocurridos, menos muertes, menos curaciones. De modo tal que estamos en la zona de 150.000, había llegado casi a tocar 160.000 el número, y gradualmente ha ido pausándose y descendiendo hasta quedar ahora más o menos en este número, así que esperamos que esto se mantenga, habida cuenta que en la Argentina ya tenemos casi 600.000 vacunados contra el coronavirus. De tal modo que bueno, ya esta semana que vienen unas 500.000 dosis más de AstraZeneca, bueno, muy bien el Sputnik y otras vacunas, así que creo que en poquito tiempo vamos a tener ya una masa crítica de vacunados, sobre todo en la zona de riesgo, en las edades peligrosas, de tal modo que me parece que esto va a ser positivo. Respecto de la economía, bueno, el tema crucial está siendo la inflación. Tocó un 4% la inflación de enero. Lo que se está percibiendo en febrero es una cierta desaceleración, más allá de que arrancó febrero con el arrastre de enero, pero se calcula que en febrero podemos estar en una zona de 3%, vamos a ver qué pasa, particularmente y sin tener un dominio pleno del comportamiento de los precios. Se está viendo, a mi modo de observar, medir muy groseramente una desaceleración inflacionaria. En ese aspecto, el gobierno inició negociaciones con empresarios, inclusive algunas fueron del estilo a Dios rogando y con el mazo dando, esto es, amagó a los sectores agroexportadores con aumento de retenciones, por eso salieron como locos a exportar. Se vio un tráfico incesante de camiones en Santa Fe que eran apuntados a vender al exterior para evitar la retención, y también se habló de cupos de exportación, pero bueno, todo esto quedó por ahora suspendido, habida cuenta de que se comprometieron a maximizar la oferta interna, garantizar el abastecimiento y de algún modo que esto juegue a favor de un control de precios. Vamos a ver qué es lo que pasa. Eh, Datos de diciembre están mostrando que la economía vis a vis contra el año anterior, es decir, diciembre 2018, inició un sendero de crecimiento que presagia que bueno, todo este año 2021 vamos a tener crecimiento, habida cuenta si logramos desde luego vencer esta cepa del virus. Así que en principio buenas expectativas. Por el lado de la deuda quisiera hacer un comentario muy profundo porque en general hay cierto escepticismo, pero creo que la deuda debiera ser una cuestión de Estado que trascienda a un partido político, dos o un frente, sino el conjunto de los argentinos. Y quizá hay un par de hechos muy poco conocidos y que yo quiero llamar la atención al respecto. El primero es la dimensión de la deuda. De repente algunos dicen, bueno, nosotros no aumentamos la deuda porque la deuda en dólares siguió más o menos igual en nuestra gestión. Claro, la deuda en dólares sigue igual, lo que no quedó igual era el dólar. Entonces el dólar aumentó ferozmente y el Producto Bruto Interno no aumenta porque no está dolarizado, y entonces la deuda como porcentaje del PBI se prácticamente duplicó, es decir, de la zona de 52% del PBI que estaba en el año 2015, en el año 2019, la deuda estaba en 96%, entonces realmente casi se duplicó. Entonces esto es grave, y sobre todo porque cuando la deuda pública se arrima a la zona del 100%,
hemos tenido recurrentemente crisis económicas. ¿Por qué? Porque es como si yo te digo a vos, ganás 100 y tenés que pagar 30, bueno, es manejable. Ahora, si ganás 100 y tenés que pagar 80, es inmanejable. Y esto es lo que está sucediendo. El otro tema concierne la dinámica de la deuda. Entonces algunos dicen, bueno, la deuda creció por el déficit fiscal. Cuando hablamos de un crecimiento, en un salto, que fue el 2018, justamente porque se espiralizó el dólar, la deuda creció casi 40 puntos del PBI. Me pregunto, y les dejo tareas para el hogar, ¿hubo en 2018 un 40% déficit del PBI? No, tengan en cuenta que no. Así que bueno, estoy abierto a los comentarios que quieran hacerme, pero desde luego no. Habremos tocado un 6-7% y el resto, como dije, lo explica el dólar. Así que muy importante esto que se está llevando a cabo, de tratar de lograr un acuerdo con el FMI, que me parece está bien alineado, y que de alguna manera, si cerramos este capítulo, que vuelvo a repetir, no debiera ser éxito de ningún gobierno en particular, sino de los argentinos, me parece que es hora que pongamos el acento en esto, y sobre todo, bueno, celebro que hay una ley de solvencia fiscal que tiene que ver con que en adelante el tratamiento de la deuda sí o sí lo tiene que arreglar, lo tiene que acordar el Parlamento. Así que esto es muy importante. Respecto de las maniobras de los exportadores, lo que se viene notando es que hay algunos casos que están remolones para liquidar divisas y acelerados para cobrar reintegros de exportación. Así que ahí la FIP les dijo, si quieren reintegro de exportación, liquiden a divisa, y si no, siéntense en el banquito de los que esperan. Así que, y además, y esto es muy importante, por lo menos es la primera vez que lo escucho, corríjanme si estoy equivocado, porque la propensión al error está todos los días, la FIP les está pidiendo un plan impositivo a los grandes contribuyentes, de tal modo decir, bueno, señores, ¿cuánto piensan dar, cuánto piensan gastar, cuánto piensan ganar, cuánto van a pagar de impuestos? Y esto me parece poner en blanco y negro el tema de la evasión, y sobre todo la evasión que se está haciendo a granel en el comercio exterior. Pida cuenta que se han detectado no pocos camiones que pasaban ilegales, sin declarar la mercadería, y bueno, sabemos que por ejemplo Paraguay suele exportar más de lo que produce en soja. Y algún comentario nos estaría diciendo de que son triangulaciones de exportadores argentinos que venden barato a Paraguay y Paraguay vende al precio que corresponde. De esta manera evaden, o directamente a veces pasan de manera non santa. De tal modo que, bueno, me parece que en esto habrá que aplicar mucha mano dura. El camión que se lo detecte, me parece que habría que decomisarlo, por lo menos suspenderlo en funciones un mes, inhabilitarlo, o sea, cosa que el dueño del camión también sea socio del Estado en cuanto a evitar maniobras que nos perjudiquen. La paz cambiaria parece que vino para quedarse, más allá de que algunos agoreros digan que es una paz transitoria. Bueno, lo que se ha visto, contrariamente, que en enero se mantuvo, que las reservas siguieron creciendo contra todos los pronósticos, y que febrero viene mostrando también un crecimiento. Tenue crecimiento de reservas, pero crecimiento al fin. Quisiera hacer también un comentario muy interesante, que está el proyecto de rebaja de impuestos a las ganancias, que va a dar buen beneficio a los jubilados de determinados valores de jubilaciones para arriba, y trabajadores de la cuarta categoría de determinados sueldos para arriba, prácticamente hasta cierto valor, creo que hasta 150.000 pesos mensuales, van a quedar eximidos de ganancias. ¿Y cómo se va a financiar esto? Se va a eliminar la baja que estaba experimentando el impuesto a las ganancias en las empresas, de tal modo que se va a interrumpir esa baja,
inclusive pues por ahí volvemos a valores de tasas anteriores que eran del 35%, y con esto, tomando ganancias de las empresas, se eliminan ganancias de quienes no producen ganancias, sino que tienen salarios. Así que bueno, esto para tener muy en cuenta sería muy importante en el tema redistributivo y tonificador de los sectores medios. El gobierno, en la suerte de Consejo Económico y Social, tiene proyectado una inflación del 30%, arrancó con el pie izquierdo, esto es cierto, pero está trabajando y duro con los gremios para que el salario no se escape de estas pautas, que no se escape el dólar, como dije, bueno, tratar de sostener todas las variables posibles para que la economía entre en un sendero de equilibrio. Y bueno, ya algunos agoreros, los de siempre, ¿no? Los muchachos que vaticinan desgracias demoledoras, son aquellos, los van a identificar, yo no los voy a nombrar porque se dice el pecado pero no el pecador, son aquellos que presagiaban la hiperinflación 2020 y pasó de largo. Y ahora, bueno, explican por qué se equivocaron. Y seguramente a fin del año que viene, de este año, perdón, van a explicar también por qué se equivocaron. Y las proyecciones monetarias le dan un crecimiento de la moneda del 60%. Yo hice mis cálculos y les puedo asegurar que la proyección monetaria me da compatible con la tasa de inflación esperada, de tal modo que posiblemente tengamos una expansión monetaria de la orden del 30%, desde luego dentro de un esquema de muy prolija ingeniería financiera, y donde va a haber una absorción nuevamente de las letras, pero esto no es un mecanismo explosivo, porque algunos dicen, bueno, se va deteriorando el patrimonio del Banco Central, habida cuenta que el Banco Central paga intereses tremendos sobre las tenencias de letras, esta deuda de letras, pero también es cierto que tiene un nivel parecido en reservas, en pesos valuado en pesos respecto comparado contra el nivel de letras, y con una devaluación del dólar oficial, ese esquema prácticamente queda empatado. Bueno, te mareé un poco, pero había que decirlo. Bueno, que tengas un muy lindo domingo, un hermoso carnaval, que disfrutes todo, no te caigas, no te caigas, no te deprimas, pensá que las depresiones afectan y mucho tu mecanismo inmunológico. Chao, te quiero mucho y que las cosas se vayan encauzando más allá de nuestros pensamientos.